Bueno, bueno, chicos, perdón, se ve que la conexión va un poquito cargada este lunes. Ahí vamos a ver de llamar a Graciela otra vez. Vamos a invitarla. Vamos a invitarla acá. Vamos a llamar a Graciela otra vez. Se ve que el lunes está cargadísimo el internet. Vamos volviendo. Creo que Graciela ya está. Estaba escuchando, chicos, díganme cómo vamos. Hola, Oh, Graciela. hola, ¿cómo estás? Bueno, Bien, está complicado internet hoy. sí, está cargadísima la red, muy cargada, pero Sí, sí. qué lindo tenerte. Gracias por hacer el espacio en tu agenda. Es un placer, un gusto enorme tenerte. Yo sé que estuviste ahí con tu agenda y nos hiciste el espacito. Y hoy lo que vamos a hablar más o menos es ese espacito que nosotros hacemos en nuestra vida, en nuestra agenda, para poder acompañar, para estar de la mano con otras. Es el corazón. Yo que te acompaño mediáticamente, porque no es que estar en la lucha codo a codo, pero sí te acompaño mirando el trabajo, ¿no? El legado que tenés. Sé que se trata de eso, de abrir el corazón, de sanchar el corazón para poder acompañar a otras. Y bueno, muy bienvenida Graciela Jiménez. Mucho gusto en el poder saludar a toda la gente que sigue este programa también, ¿no? Y para mí también es lindo poder compartir un poquitito de la experiencia que hemos adquirido en tantos años en el trabajar con víctimas. Y bueno, siempre es un gusto poder hablar y también entiendo que es importante todo medio que se abre para hablar de estos temas, porque lo más importante en cuanto al tema que vamos a tocar hoy es justamente el poder que las personas estén informadas, que sepan, que tengan una puerta de salida, que el conocimiento siempre ayudará a una persona en necesidad a encontrar la ruta de salida, por decirlo de alguna manera. Así que para mí es un gusto también y es un tema que me apasiona por el hecho de saber la necesidad en primer lugar, pero también de que de la violencia se puede salir, ¿no? Esto es lo más importante. No Sí, necesario, es como que esta es la parte más linda de todo lo que vamos a hablar, que podemos cambiar la historia de nuestra vida, podemos salir de cualquier situación de violencia, que podemos reponernos, que podemos fortalecernos, empoderarnos, como es una palabra tan usada en este tiempo, eh, para trabajar esta problemática, o sea que es posible. ¿Mm? sí, es posible. Nosotras realmente el corazón de estas lives, de este lunes, es poder presentar la problemática que es profunda, que es dolorida, que es un tema delicado, pero que no es imposible de superarlo, que no es un gigante imposible, no es un obstáculo que nos va a detener o tener en el piso para siempre, de que Ujú, hay una fortaleza, que hay un espacio seguro, hay personas de confianza que nos pueden dar la mano y que podemos caminar y salir adelante. Sin que ujú, este es el corazón de este lunes, no solamente para aquellas que están en una situación de violencia, sino muchas de nosotras que acompañamos situaciones, quizás muchas de nosotras que estuvimos en este lugar y decimos, ujú, sí es posible vivir una vida sin violencia y entonces pasamos al otro lugar de poder acompañar
mm, y trae ese mensaje de esperanza, de fortaleza. Así que, claro, este es el corazón. sí, Graciela, me gustaría que empezaras contando sí, quién sos, de dónde surgió este sí. corazón de acompañar a las víctimas de violencia de género. Ujú. eh, ¿Cómo descubriste, cómo encontraste en vos ese corazón que se ensancha para ayudar a otras, para extender la mano? ¿Qué es Mujeres por la Nación? El Sí, corazón, rapidito, porque queremos sí, escuchar todo lo demás, pero sí. por favor, decinos, ¿no? Bueno, yo comencé hace muchos años con un grupo de mujeres que empezamos a trabajar dentro de un ámbito de iglesia, primero porque veíamos la necesidad que a nivel país se avecinaba y con parte de esas mujeres de la iglesia formamos parte también de Mujeres de Fe en los años 2000, 2001 y bueno, hasta el día de hoy seguimos en muchas cosas juntos trabajando, ¿no? Pero con este grupo de mujeres comenzamos a ver la necesidad que teníamos de poder trabajar. Primero pensando en la gran necesidad que había en aquel momento, estoy hablando de hace muchos años atrás, que había en aquel momento, pero sobre todo a mí me pasó algo, que yo tenía una persona muy cercana a mí, prácticamente mi mano derecha, que yo creía que conocía toda su vida. O sea, y ahí fue mi primera experiencia tan cercana con un tema de violencia tan profundo. Ella se enferma de una enfermedad terminal, y cuando yo la acompaño al hospital y todo lo demás, ella me dice algo que a mí me llamó la atención. Me dijo, no me puedo morir si no resuelvo lo que pasa dentro de mi casa. Y yo me quedé, porque dije, ¿qué pasa dentro de la casa si yo creí que conocía todo lo que pasaba dentro de su casa? Y ahí comenzó a contarme cómo, a pesar de que eh, tenía una relación, no sé, es raro decirlo esto, pero era una familia que se amaba, no podían resolver la violencia que entre ellos había, al punto que todo estaba como un pacto de silencio, tanto ellos, los dos, el matrimonio, como sus hijos, todos guardaban el silencio en cuanto a lo que vivían dentro de sus cuatro paredes de la casa, al punto que ella se enfermó y luego murió. ¿En qué sentido? Pero ella le pidió a Dios años para poder cambiar la situación de su casa y lo hizo, porque ella empezó por esta parte, dijo, yo no me puedo morir y que esto quede así Claro, como normal y natural. eh, eh, y bueno, siempre me gusta decir esto, que nadie se casa para dañar a los que con los cuales convive en su casa. claro. Nadie elige ser violento, simplemente que la violencia es un comportamiento aprendido y que a veces necesitamos aprender a saber cómo desconstruir esta violencia que nos trae tanto daño a nivel familiar y a nivel personal, ¿no? Entonces aquí ya empiezo como a entrar un poquitito en el tema. Yo sé que ustedes han hablado en los tipos de violencia, el círculo de violencia, las relaciones abusivas. Yo me anoté un poquitito cómo identificar esta violencia. Y desde ahí comenzamos como a trabajar este tema desde una perspectiva espiritual. ¿Por qué digo una perspectiva espiritual? Porque somos espíritu, alma y cuerpo. Entonces, Claro. cuando estamos hablando de una integralidad, ¿no? Que el ser humano es integral, es psicosocial, espiritual, esto lo dice la psicología, no podemos abordar esta temática solo desde un ámbito, sino que lo tenemos que abordar desde todos los ámbitos. Y Ujú. desde ese lugar, ¿no? Entonces entendemos que tenemos que poder primero identificar, ¿no? Que creo que ya lo han hablado, porque hay una idealización, hay una justificación de la violencia. Bueno, no me pega todos los días, no es malo todo el tiempo. Y yo escuchaba la conversación previa que ustedes estaban teniendo
Y algo para rescatar de lo que ustedes estaban hablando, que me gustaría resaltar, es que conflicto no es violencia. tal O sea, cual. que yo viva un conflicto dentro de mi casa, que discuta, que hasta tenga cambios de opinión con respecto a ciertas cosas, no significa que estoy viviendo una situación de violencia. O sea, esto también porque necesitamos identificar correctamente qué es la violencia. La discusión es parte del crecimiento dentro de una familia. O sea, vos tenés que discutir y uno tiene que aprender a discutir tantas veces sea necesario para poder trabajar en esa dinámica que lleva a ese crecimiento constante de los vínculos familiares. Entonces, no tenemos que tenerle miedo a la discusión. ¿Cuándo la discusión se transforma en violencia? Primero, cuando uno tiene que callarse siempre y darle la razón al otro, ¿no? Estoy hablando desde lo básico. Después, Claro. por supuesto, ustedes ya han hablado de los diferentes tipos de violencia, pero sobre todo tomando de donde ustedes, los comentarios que había ahí un poquitito, ¿no? Sí, sí, por Entonces, favor. Está bueno. entonces Está bueno de, este link y ir caminando un camino para poder. Si vos que llegaste ahora, ¿no? Llegaste ahora el lunes y tiene preguntas de esto que Graciela va hablando, por favor escríbanos y ahí volvemos un poquito más en el tema. Si recién llegaste a decir, mira, me gustaría saber un poquito más, escribinos porque ahí con Graciela podemos profundizar un poquito. en primer lugar, es un problema de todos, la violencia. ¿Por qué digo un problema de todos? Porque como sociedad, como amigos, como familia, como personas que trabajamos con otras personas, yo no puedo mirar a un costado cuando sé que hay alguien que está viviendo una situación de violencia. Esta es la primera cosa cuando estamos hablando de estos temas. Yo tengo que entender que no es el problema de lo que pasa puertas adentro con esa familia, que no es lo que vive fulanita de tal con su pareja en esa situación. Yo tengo que primero entender que es un problema de todos. Por lo De tanto, las de la sociedad, de nosotros como compañeros de trabajo, como amigos, como familia, y saber que esto es un problema mundial, ya lo sabemos, pero está bueno como aclararlo, ¿no? No es que le pasa a alguien porque es débil, no es que le pasa a alguien porque tiene un trauma, no es porque le pasa a alguien, le pasa desde un profesional entrenado en diferentes disciplinas a una persona que vive en el barrio más humilde, porque hay tantos mitos en cuanto a la violencia, ¿no? y por Entonces, eso decía también, Graciela, y cuando vos decís, es un problema de todos, había este mito en la sociedad que decía, mira, lo que pasa dentro de la casa no es mi problema. O sea, es un ámbito doméstico, no me incumbe hacer, ¿no? Y cuando vos decís, es un problema de mi compañero de trabajo, es un problema de los amigos, es un problema de la familia, saca la violencia de este lugar doméstico, privado, donde uno no puede acceder, para poner la discusión en la plaza, para decir, es un problema nuestro, de los seres humanos. ¿No? Qué exacto. importante que le decís esa resignificación de dónde está la violencia. Podemos hablar todos sobre ella. Muy interesante. Ahora, también entender que no todas las mujeres van a pedir ayuda en un programa gubernamental, porque ni van a pedir ayuda en una iglesia, ni van a pedir ayuda a una abogada, a una psicóloga, porque justamente hay como una estigmatización en cuanto a este tema, porque es como sinónimo de debilidad, y no es sinónimo de debilidad, sino que en esta idealización de familia, en este deseo de formar familia, en este deseo de tal vez va a cambiar con el tiempo, en este deseo de tal vez yo lo puedo manejar, hay muchas personas que quedan atrapadas en una situación de violencia, y esto es bueno decirlo porque la violencia siempre va en aumento. Por eso está buenísimo que cuando uno empieza a hablar de estos temas, acá estaríamos hablando de las microviolencias.
¿no? Las violencias casi Ujú. invisibles. Entonces, ahora, hablando esto de conflictos, a mí me gusta decir conflictos sí, violencia no. Desde el conflicto al paso de la violencia tiene que ver con que la persona se empieza a transformar en vulnerable, empieza a dejar sus derechos, sus deseos de dar su opinión. Esto estamos hablando de las microviolencias en este caso, ¿no? Estas cosas que son imperceptibles, pero que van haciendo un todo y van haciendo de una persona que por ahí cognitivamente es una persona súper preparada, pero que emocionalmente no puede abordar lo que pasa dentro de su propia casa, porque la cercanía con el problema no siempre te da la posibilidad de poder solucionarlo y resolverlo. Y en esto, acá empieza la mirada del otro, la mirada del que está al lado, de la mirada del amigo, de la amiga, de la madre, del padre, del suegro, de las personas que te rodean, que tienen que tenderte un puente, me gusta decir así, tender un puente de comunicación y tal vez decir, mira, me parece que lo que estás permitiendo no es bueno, ¿por qué no lo trabajás antes de que esto aumente? ¿Por qué no pedís ayuda antes de que esto se haga crónico? Ahora, todo esto es como parte del entender eh, cómo uno va pudiendo quedar atrapado en una situación de violencia que se puede transformar en extrema. Yo que trabajo con víctimas, Mujeres por la Nación trabaja con víctimas, víctimas de abuso, víctimas de violencia y víctimas de trata. En este trabajo nosotros tenemos un hogar de víctimas, tenemos un hogar de madres con sus hijos y tenemos casas de medio camino. No es un refugio, porque creo que para un refugio hay que tener eh, otro tipo de seguridad, pero Claro. sí es una opción de ayuda a aquella mujer que necesita, primero, eh, resolver qué le pasa o por qué estuvo tantos años soportando una situación extrema de violencia. Ninguna mujer de la que nosotros trabajamos que ha llegado muchas veces con una situación extrema, no comenzó ahí. Claro. La violencia aumenta, crece, no es una Eh, situación. a eso vamos, no es que vino con esa situación extrema de violencia, comenzó con las microviolencias, que fueron en aumentos, que no fueron, que fueron siendo naturalizadas dentro del comportamiento de la pareja, de la familia. Y te diría más, a veces la persona ya viene con una vulnerabilidad o forma su familia con una vulnerabilidad propia, o sea, que la trae a formar su familia y esto la lleva a justamente a que no pudo resolver antes esa vulnerabilidad en su propia vida. Es Entonces, un patrón, ¿no? un par, Gracias. Es un claro. patrón. A veces la gente viene, o sea, mi mamá sufrió violencia, mi abuelita sufrió violencia. Es como que, como vos decías, va naturalizando y cuando la persona forma su pareja, por más que haya un malestar, porque todas vamos a sentir ese malestar, pero es un malestar que siempre estuvo, Ujú. que no hay mucha cosa nueva, ¿no? Que, o sea, mira, la verdad que es un malestar, o sea, me siento mal, pero es así, siempre fue así, Ujú. ¿no? Entonces, acá Sí. nos dice, son modelos que se repiten. Ujú. Entonces, otra nos dice Margarita, nuestro entorno en la niñez nos marca. Ujú. Nos marca de dos formas. Podemos, yo a veces a las mamás les digo, si no lo haces por vos, hacelo por tus hijos. O sea, si no lo querés hacer por vos, por lo Ujú. menos toma la decisión de salir de este vínculo de violencia por tus hijos, porque tus hijos el día de mañana repetirán este comportamiento y hay dos formas de repetir ese comportamiento, siendo víctima
nuevamente y buscando un victimario como pareja, o siendo victimario y buscas a alguien como víctima. O sea, el modelo lo vas a repetir tanto siendo víctima o victimario. Porque cuando estamos hablando de violencia, tenemos que hablar también de que no solamente las mujeres son víctimas y los hombres son victimarios, sino que en esto también hay mujeres que son victimarias y hay hombres que terminan siendo víctimas. Por ahí en menor escala, tiene que ver con edades, con todo este tema que se podría hablar en otro momento. Pero sí que hay dos salidas para los hijos en un hogar violento, a menos que trabajen este tema de violencia, ¿no? A menos que lo tengan tan claro, lo hayan desestructurado, o sea, desandado ese camino, la persona crece con esta matriz de aprendizaje que va a repetir alguno de los modelos que vio como naturales en su propia casa. ¿Mm? Y cuando Por, vos decís, sí, perdón, sí, sí, no, decime, cuando pregúntame. vos decís este camino de regreso, cuando vos decís al menos que caminemos, vos decís que la decisión es fundamental para salir del ciclo de violencia, querer rever mi propia historia y decir, voy a hacer ese camino de regreso donde fue que me perdí, donde fue que si yo interior se quebrantó y que mis defensas fueron bajando, por decir, o sea, en derecho hablamos de la cosificación de la persona, ¿no? Dejé de ser sujeto de derecho para ser receptario nada más de recibir y esta posición pasiva. Vos decís que esta decisión interna es necesaria para poder salir de esa situación de violencia. Mira, primero salir de la naturalización. Una de las chicas que llegó, nos pidieron ayuda por una mamá con sus dos nenas. Cuando la entrevistamos, ella viene con la cabeza abierta de acá hasta acá, ¿no? Ya cosida, en una pelea con su esposo en el hogar, él le termina dando con un cuchillo, así, literal. Eh, Mirá cómo es el tema. Lo primero que le preguntamos es, ¿hiciste la denuncia? No. En el hospital te preguntaron, sí, dije que me caí, que me robaron, que me caí. ¿Tu familia qué dijo? No, les dije la misma historia. ¿Por qué se animó a pedir ayuda? Porque empezó otra vez ese ciclo de violencia, ¿no? El círculo que todos conocemos, la tensión, la violencia y después la luna de miel. Pero cuando comenzamos a hablar de la necesidad de que ella necesitaba realmente hacer un corte en esto, porque iba a terminar muerta si volvía a tener otro tipo de pelea, y comenzamos a hablar y hablar, ella me mira y me dice, ¿pero qué me estás diciendo? ¿Que yo soy una mujer golpeada? O Sí, sea, claro. como que aún teniendo su cabeza abierta, no podía reconocer en el estado que estaba de violencia viviendo en su casa. ¿Por qué? Porque ella justificaba que ella también era violenta. Yo también soy violenta, yo también le pego, yo también le tiro cosas, yo también, o sea, esta violencia cruzada, lo que se llama. Bueno, ella está en nuestro programa. Ese mismo día entró en nuestro programa, la acompañamos a hacer eh, las denuncias correspondientes, estuvo en nuestro hogar, ahora está en una de las casas de medio camino. Ella se ha recuperado ahí. La otra parte es que se naturaliza tanto la violencia que también ella era violenta con sus hijas. Sí, Entonces, la decisión de ella no fue de un... ¿Por qué cuento esta historia? Porque la decisión no pasó de un día o dos, o sea, pasaron casi, creo que ya está desde junio del año pasado. Yo podría decir que recién este año ella pudo empezar a ver en su propia vida
esta naturalización de la violencia y tomar, mira lo que te digo, tomar la decisión para cambiar por ella y por sus hijas. Entonces, el camino de salida primero es el reconocimiento. No podés trabajar si la persona no reconoce que realmente está en una situación de violencia, que es una situación que la va a dañar a ella y va a dañar la vida de los que están con ella. Y también esto pasa lo mismo en el hombre violento. El hombre tiene que reconocer, para poder ser ayudado, tiene que reconocer que es violento y que necesita ayuda para desandar esos pasos. Y esto es lo maravilloso, porque de esto se sale. En este caso, nosotros hemos trabajado no solamente con ella, sino que hemos trabajado con él. Y no es lo ¿Sabes? común. Qué bueno, porque a veces uno habla de la situación de violencia y hablan siempre de la mujer que recibe esa violencia, pero no hay mucha esperanza para el agresor, ¿no? Uh-huh. Decís, el varón que agride, el varón que ejerce esa violencia, tiene salida, puede reconocer, también puede tomar esa decisión de vivir una vida sin violencia. Cuando vos decís, él también está en el programa, es muy novedoso, es una novedad, porque no son muchos los programas que decimos, mira, vamos a trabajar eso, porque son dos historias que se encuentran, dos historias marcadas por la violencia, y como vos Uh-huh. decís, ella tomó ese tiempo para procesar y reconocer, pero una Uh-huh. ¿Me escuchás, Graciela? No. Sí, ¿Estás? sí, sí, ahí te escucho, volviste. Sí, 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 ahí volviste. Mira, Ay, el, te- sí, no, el tema, primero nosotros trabajamos para ver cuánto se puede trabajar con los dos. No siempre se puede, bien, no siempre se puede. ¿Por qué te cuento este caso específicamente? Te podría contar otros. Porque él fue el que nos buscó por todos los medios para tener una charla conmigo, me escribió a cuánto, me buscó en Facebook, en esto, en aquello, en lo otro, y me pidió no una vez, pasó como muchas veces que me pidió poder hablar conmigo, hasta que lo recibí en la oficina y lo escuché. Y él me dijo, me dijo, quiero ver a mis hijas, me dijo él, ¿no? Perfecto, le digo, pero vos reconoces lo que pasó, le dije, y todo lo que te conté recién. Y él me dice, yo no quiero que mis hijos vivan lo que yo viví. Y ahí conocí su historia. Me dijo, mi papá era tan violento, que con mi mamá terminamos durmiendo muchas veces en la calle. Y mi mamá estuvo dispuesta a salir de esa casa violenta y nos metimos en cualquier lugar. Y en esos lugares donde nos dieron un espacio para vivir y mi mamá vivió con otros hombres, me dice, a mí me violaron, me pegaron. O sea, fue peor el remedio que la enfermedad. Me dijo, me aterra saber que mis hijas pueden llegar a vivir lo que yo viví cuando era chico. Entonces me dijo, yo estoy dispuesto a hacer todo lo que ustedes me digan para cambiar esto en mi propia vida. Y bueno, ahí comenzamos el trabajo. No es que ellos están viviendo como pareja, claro. pero sí estamos trabajando para que él pueda ser un buen padre. Y realmente es maravilloso ver todo lo que él avanzó en esto de ser padre, de cambiar. Bueno, por supuesto está con tratamiento psiquiátrico, psicológico, asiste a una iglesia. Nosotros, él para ver a sus hijas mensualmente me trae el informe de que él está haciendo un proceso no solo terapéutico, sino también espiritual, cambiando, dando pasos para cambiar totalmente la historia de su vida.
Y lo primero que yo le dije, hacelo por vos primero. Y en esto yo no voy a decir si vuelven o no vuelven, eso será más adelante. Lo Claro. que sí puedo decir es que hoy logramos tanto que él como ella pudieran entender este tema de la violencia y la necesidad, aunque sea por sus hijas, de resolverlo en sus propias vidas. Entonces, es imposible si no salimos de esa naturalización. Y la segunda, una de las cosas que también es importantísimo, y yo sé que ustedes apuntan a esto, el acompañamiento. ¿Por qué? Porque no se puede solo. No se puede solo. O sea, por más que lo digamos, no se puede sola, solo. Por eso necesitamos primero ver o construir esa red de apoyo que va a trabajar tanto con hombres como con mujeres, y aprovecho de decirlo acá, necesitamos más hombres que trabajen con hombres, ¿no? Que Sí, puedan, no, bueno, porque necesitamos ahí modelos. Yo le digo a los hombres, ¿no? A muchos hombres con los cuales trabajo, les digo siempre, necesitamos seguir replicando modelos sanos de masculinidad, modelos en los cuales otros puedan seguir, otros puedan aprender, otros puedan sentirse que pueden cambiar y reflejar esto de transformar, ¿no? Porque a esa veces... masculinidad sana, esa virilidad que cuida, que protege, no es una virilidad que golpea, que maltrata. Ujú, Graciela, hay una pregunta de una persona, Elis, que pregunta, me gustaría saber sobre hombres que también sufren violencia dentro de su hogar por la esposa que sufrió violencia familiar. Mucho de lo que nosotras ya estábamos hablando, ujú. pero ahí pregunta Elis, no sé si la pregunta es cómo salir o cómo identificar o qué haría este varón que identifica esa violencia reconociendo la historia de ella, quizás, Ujú, no una historia de él, pero decir, mira, ella vivió violencia familiar y entonces ahora lo veo en mi casa. ujú. ¿Qué consejo daría para este varón, para ese padre de familia que identifique una situación así? Primero, cuando estamos hablando de violencia en cualquier ciclo o en cualquier estadio, tenemos que medir el riesgo. Primero, esto es fundamental en toda persona que está trabajando o escuchando a alguien, tiene que medir el riesgo. ¿Por qué digo medir el riesgo? Yo tengo que identificar o tener claridad en qué estadio de violencia está, si son solo eh, palabras, si hay empujones, si hay peligro de vida, todo esto quien acompaña lo tiene que poder eh, tener claridad en esto, y esto lo quiero decir, ¿no? Porque es riesgoso el tema. Ahora, cuando el hombre es el que sufre, nosotros en esta cuarentena recibimos creo que 26 casos de violencia, y de los cuales, si no recuerdo bien, fueron varias violaciones y 3 hombres que pidieron ayuda en cuanto a que ellos estaban sufriendo violencia. Entonces, la primera cosa es como la violencia es violencia, no importa si es de la mujer hacia el hombre o del hombre hacia la mujer, es romper con el silencio. O sea, yo Bien, tengo que sacar lo que está pasando puertas adentro, lo tengo que sacar de ahí, del secreto, del aislamiento, del callarme. O sea, si la persona va a un ámbito de iglesia, está bueno que pueda pedir ayuda desde una manera espiritual, ya sea a un sacerdote, ya sea a un pastor, una pastora. ¿Por qué? Porque esto ayuda a que ya hay alguien que está mirando por esa casa. Si tenés un amigo, una amiga, un familiar, alguien al cual nosotros podamos abrir el corazón y empezar a hablar del tema.
Y por supuesto, ya cuando la otra persona sabe que otro sabe, ya es un límite. Claro. Porque la violencia se trata del límite. Yo tengo que establecer un límite para que la persona no siga en ese proceso de violencia. Entonces, a veces el límite es que alguien sepa, que mi mejor amiga sepa, que mi mejor amigo sepa, que La un matrimonio... La buena vecina, esta vecina que puedo confiar, ¿no? No cualquier Ujú, persona, pero esa buena vecina, esta amiga, este ujú, familiar cercano, poder hablar. ujú. Pero que hablar y que el otro sepa que estoy hablando. Porque la idea es salir del aislamiento y salir del silencio. Y poder decirlo, mira, yo voy a hablar de este tema, voy a hablar con fulano, voy a hablar con mengano, no me voy a callar lo que estamos viviendo. O sea, no es voy a hablar y mantengo el silencio dentro de la casa, sino buscar a alguien que sea referencial, que sea una persona de confianza para los dos, que sea alguien a la cual uno diga, bueno, uy, qué pena que esto se va a saber, pero bueno, por lo menos lo va a saber fulano de tal, que es alguien que nos quiere bien. Esa sería como la primer punto para empezar a salir. Por supuesto que si hay golpes y hay peligro, siempre recomiendo lo mismo, salí de la casa, salí de la casa, salí, salí, andá a la casa de quien sea, busca ayuda, porque vos no sabés si en un golpe esa otra persona puede matarte, puede dañar a tus hijos. Entonces, por supuesto, por eso hablé primero de medir el riesgo, de ponerle un freno total a eso que se está viviendo. Por otro tema también, otro tema que es importante, es comenzar a hablar, porque uno tiene que poder, el conocimiento, uno resuelve por crisis o por conocimiento. La crisis es cuando la crisis vos decís, basta, me cansé de vivir lo mismo, pido ayuda. Y si no, por conocimiento. El conocer la mecánica, el abordaje y todo lo demás te va empoderando para que vos puedas empezar a salir de ese círculo de violencia. Entonces, ¿se resuelve por crisis o se resuelve por conocimientos? Es más fácil o es menos traumático resolver por conocimiento. O sea, voy conociendo y voy aplicando el conocimiento a mi situación para poder tener todas las herramientas en mis manos para cortar con algo que no he podido hasta ahora. Esto que estás haciendo, esto que estás haciendo es tan válido porque hay gente que tal vez escuchará este programa y que adquirirá herramientas para poder decir, no puedo seguir viviendo esta situación de violencia. Esto es la manera de salir, esta es la manera de ayudar, esta es la manera de resolver. Entonces, siempre el conocimiento es un camino de salida. Y esto es buenísimo poder decirlo. ¿Cómo la crisis? O sea, si primero eran palabras y ahora son gritos, o es un portazo, o es el que te den un empujón o algo, bueno, toma esa crisis para no permitir nunca más lo que estás viviendo. ¿Mm? Cuestionar también situaciones así. Decir, no es normal, ¿no? No es no. Decir, bueno, uno estaba nervioso, fue una situación de un momento, fue una situación única, y decir, pero ¿por qué no tomar como una oportunidad para cuestionar también? Decir, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Cómo resolvemos estos conflictos adentro de la casa? Cómo podemos cuestionar situaciones que van Sí, pasando y decir, en mi vida, en mi historia, o entonces en la vida y la historia de la otra persona también. sí, Algunos lunes acá salió el tema de la vergüenza. A veces uno no conoce toda la historia porque la violencia trae una vergüenza, ¿no? Es como esa chica que vos decías, pero ¿qué me estás diciendo? Que yo soy golpeada,
y hay como esa dificultad de decir, mira, la verdad que sí, no fui Ujú, golpeada, entonces viví violencia en mi casa, y por qué no tomar esta oportunidad, como vos decís, que sea una oportunidad de revivir y de ujú, repensar y de ujú. recapacitar y decir, Claro. no entremos por ahí, no entremos por este camino. Ujú. Eh, Ahí estaba viendo cómo salir del ciclo de la violencia. Primero es hablando, no hay otra. Ujú. claro. No sé Y si ya está en el tiempo, ¿no? vamos por 40 y Ah, 40 minutos, creo que tenemos unos 10 minutitos más, Graciela, y ahora que hablas un poquito de hablar y de la denuncia, ¿no? Qué importante. Muchas de nosotras que acompañamos, a veces ujú, entra una situación y es como vos decís, lo primero es la denuncia. Pudiste hacer la denuncia y la persona está paralizada. ujú. Porque, o porque no puede creer lo que pasó, o porque está, uy, se me cayó todo. Sí, Bueno, acá en la... sí. Y la persona está paralizada, o porque por la vergüenza, o porque no sabe hacerlo, o porque no tiene las herramientas emocionales para poder decir, tomo la decisión y hago la denuncia. En estos casos, ¿no? ¿Qué consejos Ujú. darías? Nos queda, acá me dice el interno de la casa que nos quedan 20 minutos, así que tenemos para Ah, escucharte un poquito. bueno, bueno, cuando estamos hablando de la denuncia, no siempre una víctima puede sostener una denuncia. Por eso primero hay que hacer un trabajo con la persona. O sea, un trabajo de concientización. Eh, hace poco, el año, en diciembre, noviembre, diciembre, llegó una de las víctimas de violencia, tenía volado de la mitad de la dentadura y toda la cara negra, ¿no? De un tema de violencia. Eh, bueno, no quería hacer la denuncia. No quería hacer la denuncia, no quería hacer la denuncia, no quería hacer la denuncia. Nosotros tuvimos que trabajar con ella, pero también tuvimos que trabajar con su familia. Su familia era sus hermanas, sus cuñados, sus cuñadas, sus hermanos. Entonces, como vimos que ella estaba negada a hacer la violencia y sabíamos que era un riesgo altísimo que ella volviera a esa casa, aunque no iba a volver a la casa, pero estaba en la casa de la madre, una cosa así, eh, nosotros llamamos a toda la familia. Hicimos como una reunión familiar. ¿Por qué? Porque necesitábamos que toda la familia se comprometiera en este caso para que esta persona pudiera no solamente hacer una denuncia, sino sostenerla en el tiempo, ya que esta situación de violencia no era la primera vez. Ahora, ¿qué pasa con con la denuncia? Primero, una persona que ha vivido una situación de violencia en su casa, le costará muchísimo ir a una comisaría de la mujer, a la obediencia en capital, a un juzgado. Eh, no es tan fácil emocionalmente poder hacer la denuncia y sostenerla en el tiempo. Entonces, acá viene una palabra que a mí me gusta para todos los que nos están escuchando. Es fundamental el acompañamiento. No sé si alguno de los que me están escuchando acompañó a una víctima de violencia, pero a veces tenés que estar hasta 12 horas, 14 horas. En esta cuarentena hemos estado 3 días para hacer una denuncia con turno. Hemos ido, hemos vuelto, hemos ido, hemos vuelto. Mientras tanto, la víctima tenés que darle un lugar. Tenés que, a veces, yo tengo chicas que vienen, me acuerdo una de las que llegó también, que tuvimos en el hogar hasta ahora que se fue, llevó los chicos al colegio y una compañera de mamá de sus hijos, que la vio toda golpeada, la trajo directamente de la puerta del colegio, la trajo a las oficinas. Cuando ella se levantó la ropa era un moretón completo, ¿no? Entonces, en ese mismo momento, y por ejemplo, sin ropa, sin sus cosas, entonces el que acompaña tiene que estar preparado
para decir, no importa, te conseguimos ropa, te damos una habitación, quédate en un lugar, hagamos la denuncia y veamos después cómo lo hacemos. Eh, Todo esto es parte de un acompañamiento y de una escucha activa, porque esa persona, con justa razón, no quiere hacer la denuncia, porque sabe que dejó en la casa todo lo que le pertenece. Y por ahí que lo que le pertenece, por ahí es simplemente, no sé, una olla, un sartén, una muda de ropa, pero es lo que tiene. Y lo que tiene, como me dijo una persona, pero no voy a dejar mi casita, me decía. Y su casita era un ranchito, ¿no? Sí, y acá nos hace una pregunta. Creo que Margarita nos hace esa pregunta, ¿no? ¿Qué pasa después de de la denuncia? ¿Cómo me protejo? ¿No? El Ujú, miedo y el desamparo. Y va de la mano con lo que vos decís. Aquellos, nosotros o nosotros que acompañamos, de tener decir, mira, acá te quedas hasta que resolvemos, hasta que resolvamos el otro, de poder ofrecer esta y también, como vos decís, a veces una olla, una muda de ropa, pero es lo que la persona tiene. Y no pasar por entender, creo que la segunda sesión hablamos de la contención, que no es acompañar, no es entender. Acompañar ujú, es estar allá, ujú. ¿no? No es entender. Ujú. Porque hay también esas conversas de fines de semana. Si está allá es porque le gusta, ¿por qué no sale tantos años? Yo no puedo entender cómo la mujer sigue siendo golpeada. Entonces, la idea es, no pasa por entender, sino estar. Quien acompaña está presente. Exacto. Y tenés que estar presente para esa persona y tal vez para sus hijos, porque sus Mm. hijos también sufrieron violencia, también se callaron para tratar de calmar al otro violento, también tienen que salir de su hábitat. Entonces, es tan difícil, es mucho más complejo de lo que a veces nos parece el hacer una denuncia. Porque el hacer una denuncia, ni hablar si no tenés un lugar. ¿Por qué abrimos un hogar nosotros? Porque el ir a un hogar del Estado es horrible. ¿Qué crees que te diga? No es porque sea malo, porque es bueno, Pero no pero tiene vacantes, es algo de conocimiento común, Graciela, tranquila, porque es como que si vos que recibís víctimas derivadas aún de los órganos públicos, porque no es que hay vacantes, no es que son muy restrictivos, tiene que ser, realmente es algo muy difícil de encontrar. y Y entonces vos, claro, y vos tenés que abordar a la persona integralmente. O sea, primero, una persona en una situación de violencia, y esto es bueno que lo sepan, no puede sostener un tratamiento psicológico. No puede. Para hacer un tratamiento psicológico tiene que salir primero de la emergencia. Y a veces la emergencia se tarda porque la emergencia tiene que ver con la denuncia, ratificar la denuncia, volver a ir al juzgado a llevar la denuncia, esperar que saquen al violento de esa casa, ver cómo se va a mantener esa persona, porque tal vez la mayor preocupación es cómo voy a vivir, de qué me voy a sostener, cómo me voy a mantener. Es la pregunta de cualquier mujer que tiene que dejar algo, ya sea su casa o dejar esa persona que le da el dinero para las compras diarias. Eh, y todo esto lo que implica sacar a los chicos del colegio, porque si te sacás de algún lugar tenés que sacar a tus hijos del colegio, tenés que explicar en el colegio el por qué sacás a tus hijos, como nos pasaba que algunos hacíamos la denuncia y los padres iban a la puerta del colegio a buscar, entonces teníamos el problema ahí, tantas cosas, ¿no? Es mucho más complejo. Ahora, cuando la persona se decidió, yo te puedo asegurar, y comenzó a disfrutar de lo que es vivir una vida sin violencia,
ninguna quiere volver a vivir lo que vivía. No tiene Porque precio la no libertad. tiene precio. No tiene precio. La libertad, el dormir sin miedo, el aprender a conectarte con tus hijos sin temor, el aprender a ser vos otra vez, a encontrarte con vos misma, a saber que sos persona y no sos un objeto, a, a empezar a valorarte, valorar tu cuerpo, tu pelo, tu cara, tu vida, tu profesión, porque tenemos personas que tienen su profesión. Esta valoración del ser es tan importante, porque la persona que permite la violencia dejó de ser en función del otro, dejó de ser para tratar de conformar a un otro, dejó de ser ella misma porque evidentemente no podía. No podía. Entonces, el poder ser nuevamente persona, pensar, Decidir, lleva, ¿no? decidir. Decidir, porque es algo que la violencia te quebranta. No puedes decidir, no puedes mirarte por vos misma, no podés. Y qué interesante vos decís de ser, cuando una es y siente que es, no va a volver a esta situación de cosificación más. Es un antes y un después. Sí. Nosotros en la primer parte del programa, la persona ingresa a un hogar donde tiene todo. Primero tiene su habitación privada para estar con sus hijos, porque entendemos que necesita su espacio privado y único con sus hijos para poder reencontrarse ella con sus hijos nuevamente. Desde ahí comenzamos, ¿no? Luego se comienza con la parte legal, la parte psicológica, y desde la parte también de acompañamiento trabajamos luego lo que es el autovalimiento y para qué la persona ha sido buena, si sabe algo, si tiene conocimientos de algo. Entonces vamos a reforzar eso que la persona trae. Importante decir este proceso de dar el tiempo y el espacio para que se encuentre, para que pueda reconocer sus fortalezas también, que le sale bien, lo que siempre me gustó pintar. Y a veces es una tremenda artista y que no pudo, tuvo los medios para poder ejercer o poder aprimorarse, o entonces con cada una, con sus fortalezas, con sus habilidades. Hermoso esto de decir esta casa de entrada que la persona tiene ese tiempo de reconocerse, de mirar a sí misma, con sus hijos. Esta casa de paso, que decís medio paso, algo así, que hablas, ¿no? De decir, vamos intentando de a poco. Te voy a dar Exacto. mano soltando para que pueda, y después realmente cuando esa persona encuentra esa completa libertad de hacerse valer por ella misma. Qué lindo trabajo, Graciela, es hermoso, hermoso. Tenemos 8 minutos para ir terminando. Me gustaría quedar, creo que es para una charla, para tomar un té y quedarnos charlando. Tenés mucho, los testimonios que nos diste, sabemos que no agota para nada los años, la experiencia que ya has visto y vivido, pero ahí te saluda la red de acompañamiento Sí, nacional, te saluda, es muy conocida, vos sos muy conocida por la trayectoria que tenés y el trabajo comprobado, pero esos 5 minutitos que tenemos, Graciela, entre todo, que sí, después podemos poner dónde podemos encontrarte, sí. el link de Mujeres por la Por la Nación, nación. pero un consejo, un mensaje, una frase que querías que tengamos todas y todos grabadas en el corazón, que nos quede para procesar esta semana. ¿Qué nos dejarías?
Bueno, primero que hay esperanza. Siempre hay esperanza, siempre. En Dios, ¿no? Y Sí. yo siempre digo, tener fe en Dios. Podemos tener fe en muchas cosas. Podés tener fe en alguien y te puede fallar. Pone tu fe en Dios. La fe en Dios nunca nos va a fallar. La esperanza. La esperanza de que puedo cambiar mi realidad, ¿no? Que puedo cambiar lo que viene. No puedo cambiar mi pasado, porque lo que viví ya viví, lo que llegué hasta el día de hoy ya lo llegué. El pasado lo puedo aceptar, ¿m? Y desde la aceptación puedo construir mi hoy y mi mañana. Me gusta decir que podemos construir un camino diferente. Creo que el que acompaña tiene que trabajar en hacer puentes para la persona, porque por ahí hay un abismo con lo cual la persona se encuentra. Y el que acompaña tiene que poder generar un puente, donde la persona pueda pasar por arriba de ese abismo y encontrar del otro lado que hay salida a su problema. Porque a veces la persona no lo puede ver hasta que alguien se lo muestra. Entonces, acá es un mensaje para que el que acompaña, pero también para el que está en una situación de violencia. Y una de las cosas más maravillosas es que siempre estamos a tiempo de transformar nuestra vida. Esta primera persona que te contaba fue mi hermana. Y ella partió con el Señor, pero transformó la historia de su casa. Entonces, lo bueno es que no importa lo que hayamos vivido, siempre tendremos la oportunidad de transformar también para nuestros hijos el camino que viene, para que ellos no repitan, para que ellos no vivan lo que uno vivió, para que ellos encuentren un camino diferente. Como vuelvo a decir, yo le digo a las mujeres, si no lo haces por vos, hacelo por tus hijos y ellos te lo van a agradecer. Gracias, Graciela. Gracias a todos y todas. Nos encontramos el lunes que viene y Graciela está en Mujeres por la Nación. Mujeres por la Nación. Un Sí, beso una enorme con Dios, con Dios. gracias. Chao. Gracias. Chao a Chao. todas.